Señor nos da de estar en este hermoso momento para poder transmitir y llevarles hasta la comodidad de sus hogares este glorioso, precioso y maravilloso mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la bienvenida a nuestros amados hermanos que de una forma u otra, ya sea en vivo, en directo o diferido, siempre tenemos gente hermosa, maravillosa, que nos honran con su visita. Sean bienvenidos, los saludamos en nombre del Señor. Esta es una transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Estamos en este momento a las 7 de la noche con 11 minutos transmitiendo el mensaje titulado La mente Ezequiel. Hemos estado trabajando durante bastante tiempo sobre este tema y todavía hay abundancia de mensaje relacionado a este tema. Así que, amados hermanos, nuestro tema, la mente Ezequiel, de este día de hoy. Y pues vamos a hacer como siempre, comenzando invitando a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo que Él esté con nosotros. Así que, amados hermanos, hagamos una pequeña oración invitando a nuestro Señor Jesucristo que Él venga a estar en este momento, que haga acto de presencia en este servicio. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, nuestro príncipe de paz, te damos a ti el honor, la honra y la gloria que solo tú mereces, y queremos, Señor Dios, siempre exaltar la gloria de tu nombre, dándote a ti, oh Padre Dios, el reconocimiento y toda acción de gracias. Señor Padre Dios, gracias porque tú eres nuestro Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por toda esta bondad de tu glorioso nombre. Señor, estamos aquí para recibir tu verdad, para recibir tu palabra, Señor Jesucristo, y yo te ruego que tú prepares, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos a tener un corazón y una mente dispuesta a ser llenada, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, mi Dios, gracias en esta hora por la vida de cada uno de mis amados hermanos. Quiero darte las gracias por la vida de nuestra preciosa hermanita Norma, que nos escucha desde Chicago. Gracias también por la vida de nuestro amado hermano Fabián, de su bella y hermosa esposita Talía. Gracias, Señor, por nuestra preciosa hermanita Mireya en Tepeji del Río. Gracias por nuestros amados hermanos, o aún aquellos a los que yo de alguna manera no puedo ver, Señor, porque no están registrados o lo que sea, pero yo te ruego que tú los abraces, a todos aquellos que están ahí, a todos mis hermanos que están esperando esta hermosa palabra. Yo te suplico, mi Dios, que tú llenes las expectativas de sus hermosos corazones. Mi Dios, guarda la vida de todos y cada uno de ellos. Pon, Señor, gracia y bendición en sus corazones, Señor, y los que después lo puedan ver en forma diferida, también, Señor, deja tu bendición en este video, Señor, para que ellos puedan recibir la impresión de tu bendición una vez que ellos lo vean, y la cantidad de veces que sean necesarias. Guíalos, mi Dios, a una verdadera relación contigo en este hermoso mensaje, en esta palabra tan maravillosa. Así, Padre, te doy las gracias en este nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Dios, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a comenzar. Hemos estado trabajando y creo que de alguna manera necesito seguir insistiendo en el concepto de lo que habíamos estado hablando en relación con el manto, o como dijimos, el velo del engaño de Leviatán que él puso sobre la mente Ezequiel. Les estaba diciendo que esta es su mente Ezequiel, y les dije también que era necesario que ustedes se acostumbren a pronunciar, a mencionar, a decir esa palabra. Allí estaba usted con su mente Ezequiel. Estoy llevándolo a un reconocimiento o recorrido de lo que era la eternidad pasada, de donde nosotros venimos. Venimos de una eternidad pasada, venimos de un tiempo en el que vivíamos precisamente en la mente, en el corazón, en los lomos del Señor.
y ahí estábamos en forma de una semilla. Para entonces, mi hermano Jesús Guerrero, algo así creo, él está en Houston. Un saludo para nuestro hermano allá en Houston y para la pastora, déjenme recordar bien su nombre, la pastora de Garber, Carol de Garber. Los hermanos en aquellos años eran los directores de la escuela bíblica de la EDEC. Un saludo para ellos, si mi hermano Jesús Guerrero nos está mirando en ese momento, y si no, me doy cuenta que está siguiendo las predicaciones, porque en la tarde estaba haciendo algunas preguntas que son bastante importantes en el tema que tenemos sobre la mente Ezequiel. Entonces estaba diciéndoles a ustedes que en aquel tiempo, cuando Dios nos ofreció que aceptáramos el manto de engaño o el velo de engaño de Leviatán, todavía no había semillas redondas ni cuadradas. La rebelión y la desobediencia, el levantamiento en contra de Dios, todavía no se llevaba a efecto. Así que todos tuvimos un pacto con el Señor de ser nosotros un instrumento para las manos de Dios, y para que cuando Él viniese en el tiempo y el espacio llamado vida, nosotros cumpliéramos cabalmente con nuestro pacto que hicimos con Él y Él con nosotros, de que daríamos totalmente la espalda a Leviatán y veríamos con nuestros ojos el derrocamiento o el vencer de Dios, el vencer Dios a Leviatán, y nosotros levantaríamos y glorificaríamos el nombre del Señor en el momento que Él hiciera esta obra admirable. Habíamos estado viendo algunos puntos, hermano Martín, y creo que después de que nos había brincado ciertos pensamientos, creo que gracias a Dios pude llevarlos a unos ejemplos donde al final vimos que todo esto tenía sentido. Así que estaba hablando más que todo, mis hermanos, de que usted solamente era un vástago pequeño, no un vástago enteramente desarrollado. Por eso éramos semillas, éramos una semilla, no éramos todavía el vástago de lo que somos hoy en toda su plenitud. Así que este pequeño vástago estaba, por decirlo así, en la mitad de la balanza, pero no estaba creciendo totalmente, puesto que este crecimiento iba a recibirse hasta que viniera este tiempo llamado vida. Así que este era un pequeño maestro, perito, arquitecto, que dijo en la eternidad Kedem, yo tomaré a Leviatán para que el Señor pueda probar que Él es más grande que Él y pueda Él salvarme de Él. Fíjense bien, a lo mejor una de las cosas que han faltado dentro de nuestra explicación ha sido el pequeño dibujo que yo les había mostrado, y que ese día vino una tremenda granizada y no pudimos predicar, pero que se quedó el dibujo ahí y ya no lo vimos después. A lo mejor eso es lo que ha hecho falta para poder continuar un poquito más con eso. Voy a esforzarme por hacerles otra vez el dibujo, aunque sea de una forma más resumida. Vamos a verlo. Aquí tenemos, por ejemplo, este dibujo que les voy a mostrar ya es viejo, pero vuelvo a repetir, tuvimos la desgracia de que ese día cayó una lluvia muy fuerte y nos impidió, o me impidió a mí, dar el mensaje, predicar. Así que habíamos estado hablando que este velo de engaño de Leviatán, voy a dibujarlo aquí arriba, este velo lo voy a dibujar primero así. A lo mejor le doy algunas pequeñas repasadas con el marcador, aunque cuando ya lo paso muchas veces, lejos de ilustrar o de pintar, se borran. Aunque ya mis marcadores también son usados, ya son viejitos. Entonces, vimos aquí que era el velo del engaño de Leviatán. Voy a escribirlo aquí. Velo de engaño de Leviatán. Así que aquí nosotros podemos darnos cuenta bien que este es el velo de engaño de Leviatán.
Como pueden ver, aquí voy a tratar de ilustrarles qué ocasionó ese velo en nosotros. Ocasionó, por ejemplo, aquí ocasionó lo que viene a ser el odio. Aquí viene el odio, esta fue una de las cosas. Tenemos también las tinieblas, tenemos aquí tinieblas. Es que este dibujito que estoy haciendo no lo han copiado los hermanos de internet, por eso yo creo que ha habido como cierta, así, ¿no? Como atraso. Luego tenemos aquí el lado de la muerte, y por último, en la parte baja tenemos el desdén, aquí déjenme escribir aquí, voy a escribir. La cámara, hermana. Ahorita espérame tantito. Yo creo que sí ahorita. Aquí tenemos el desdén. Yo creo que sí, vamos a arrimarlo. Pero vamos a ver que aquí tenemos la sequel. Quiero ilustrarlo. Ese día decía la hermana Araceli, que ahorita no está, decía la hermana, dice, bueno, ¿cómo hacemos aquí las hojitas y el arbolito que está poniendo? Bueno, este vástago, sí, yo creo que sí, a ver. Creo que sí, también. Sí. Este es el vástago sequel. Esto que están viendo ustedes aquí es el vástago sequel. Y este es al que estoy diciendo a ustedes, porque las 4 cosas, las voy a subrayar, que vinieron como consecuencia de ese velo de engaño, fue como entonces Leviatán puso sobre nosotros aquello que es tan conocido como odio, tinieblas, muerte y desdén. Es una de las cosas que hemos olvidado mencionar, solamente siempre mencionamos 3, pero son 4, como pueden verlo. Es el desdén, es las tinieblas, la muerte y el odio. Esto fue lo que Leviatán vino a poner en nuestras vidas. De modo que entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esa es una de las razones. No quiero meterme por ahí, pero voy a tener que hacerlo. ¿Vástago es hijo? El vástago es cuando la semilla empieza a brotar. Sí. Es buena tu pregunta, qué bueno que lo mencionas, porque tengo que mencionar eso, fíjate bien. Qué bueno que lo mencionaste. Voy a dibujar aquí en forma grande para que se pueda ver y le voy a poner nombre. Esto que estoy poniendo aquí es una semilla. Es esta semilla. Esta semilla somos nosotros, cuando no éramos ni cuadradas ni redondas. Ese es el punto. Este hermanito de Houston que estaba preguntándome, hacía esa pregunta, decía, pastor, ¿cómo se puede entender la gente que las semillas que aceptaron el velo de engaño de Leviatán, eran semillas redondas o también cuadradas? La respuesta que yo le envié, ¿verdad?, era de que no había todavía la clasificación de redondas y cuadradas, sino que todos éramos semilla. Entonces, aquí fíjate bien en esto. Luego, obviamente, toda semilla, cuando se proyecta, empieza a lanzar sus raíces. Todos lo sabemos, estas ya son sus raíces. Pero este pequeño vástago solamente fue una evidencia de una semilla, pero no había crecido todavía. Su crecimiento no se pudo lograr sino hasta viniendo aquí a este estado de tiempo llamado vida. Aquí es, y lo voy a decir de esta manera, aquí es donde entonces nosotros podemos ver que crecemos. Nuestra vida como un pequeño vástago sequel, es un vástago sequel, solamente empezó a crecer ya cuando nacimos, ya empezó a crecer en desdén, en tinieblas, en muerte y en odio.
creo que hasta va a quedar un poco más explicado estas cosas. Quiero desviarme un poquito en un punto muy interesante que les quiero compartir. ¿Recuerdan que les he dicho que Adán masculino, él fue el culpable de la entrada del pecado al mundo? ¿Lo han recordado eso? Que no fue la mujer, sino el hombre. Si los hombres llegaran a entender que por culpa del hombre el pecado entró, no por la mujer. Cierto, la mujer, la Biblia dice que la mujer fue seducida. Pero el hombre permitió el pecado, que es más grave que una seducción. Entonces, aquí yo les he hablado de un pasaje bíblico en donde, en el capítulo 2 del libro de Génesis, donde dice, y les he dicho, cuando la palabra de Dios dio tres órdenes positivas a Adán y una negativa. 3 órdenes positivas y una negativa. Está tan claro ahí en la Biblia. Si quieren, ahorita vamos allá. Solo quiero hacer historia para ahorrarnos un poquito de tiempo. Pero si ustedes están en su mente pensando en lo que estoy pensando y en dónde estoy en el texto bíblico, entonces si no, díganme para que vayamos allá. Pero entonces dice que el Señor le dijo, guarda el huerto, lábralo, etcétera. Y luego la cuarta orden, que es una negativa, es: no comerás del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, de cierto morirás. Hay una amplia gama de cosas que necesitaría yo entrar ahí, y esto va a ayudar, Martín, también. Me refiero con él porque habíamos estado teniendo algo que tenía que explicar y que no hallaba la forma. Por eso me refiero con él. Sí. Entonces, esto va a explicar a ustedes una cosa. Yo les he dicho a ustedes esto acerca de Adán, que Adán desobedeció desde un principio, cuando el pecado todavía no entraba en la humanidad. Él ya venía con un carácter de ventaja, dándole oportunidad a la desobediencia, puesto que el Señor le dio estas 3 órdenes, 2 positivas y una negativa, y ninguna de ellas obedeció. Esto abrió la puerta a Leviatán. Pero mucha gente, cuando me han oído hablar sobre esto, me dicen: mire, hermano, yo no acepto eso, porque Adán estaba en la plenitud de la inocencia. Y si tomáramos eso como un antecedente fundamental e importante, trascendental en la vida de Adán, entonces viene la situación y la interrogativa o la inquietud de pensar: es que no es posible que podamos aceptar eso, porque si él venía en un estado de inocencia, entonces ¿cómo fue que él desobedeció las 4 órdenes que Dios le dio? ¿Cómo es que las desobedeció? Recuerden que cuando Adán vino a la tierra en forma, díganlo ustedes, o como dice la Biblia, inocentemente, él ya venía, ¿qué pasa? Con el velo de engaño de Leviatán. Fue lo que lo hizo moverse en ese lado de desobediencia. Cometió 5 errores tremendos, si no es que 6, Adán masculino. Ya vimos 4. El quinto, cuando vio a la mujer que Dios le trajo y dijo: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, cosa que eso era una mentira. La número 6, comió del fruto que la mujer le estaba dando, le estaba ofreciendo. Y de ahí se desató todo el pecado. Desde ahí, obviamente, toda la humanidad ha venido en pecado de desobediencia. Pero ahora, fíjense bien, si usamos este cuadro conforme a lo que les estoy diciendo, Adán tenía que crecer, su vástago Sequel tenía que crecer para ser exactamente eso, un arquitecto, perito, constructor Sequel,
y poder establecer el orden de Dios y los mandamientos de Dios conforme Dios se lo había establecido, siendo él ya entonces, ¿qué cosa? Un perito, arquitecto, constructor. Ya no un vástago, Martín, ya no un vástago, sino un árbol que creciera, pero para crecer en obediencia a Dios. Lo voy a resumir porque no puedo extenderme a tantos conceptos. Para que él pudiera crecer, les hago la pregunta nada más para inquietarlos, yo voy a responder. Pero para poder dejar de ser un vástago sequel y pasar de ser un vástago a un árbol crecido, desarrollado, frondoso y que dé frutos sequel, ¿cuál era la orden primordial que Dios le había dicho para que él pudiera crecer? Déjenme decirles, existía la estatura del tabernáculo. Momento, porque a lo mejor me van a decir que no. En un momento determinado, si ustedes me dicen que no, eso es cierto, pero por otro lado es sí. No sé cómo lo piensen o cómo lo vean, mejor se los digo. En la eternidad pasada, Dios usó al Señor Jesucristo, el tabernáculo viviente, como un patrón, como un modelo, como un diseño, mostrándoselo a Moisés para que él construyera el tabernáculo. Así que el tabernáculo no vino a tener existencia a partir de Moisés. En un sentido, a partir de Moisés fue palpable y visible el tabernáculo invisible, eterno, espiritual de Dios, que es el Señor Jesucristo, quien fue engendrado desde las eternidades pasadas. ¿Lo estoy dejando claro? Sí, amén. Sean sinceros conmigo. Sí, amén. Luego entonces, no había un tabernáculo modelo del Señor Jesucristo para que Adán pudiera haber crecido como un vástago sequel, arquitecto, perito, constructor. Entonces, ¿mediante qué iba a crecer él? ¿Qué iba a crecer él? ¿Mediante qué cosas iba a crecer? A ver. En la estatura del Señor, ahí mismo lo tenía el tabernáculo viviente cuando iba al huerto. A ver, perdón, es que luego me dicen que no leo las preguntas. Perdón, sí, espérame. Sí. Bueno, dice nuestra hermana Norma, dice, porque él no comió correctamente como lo había dicho Jehová. Y luego dice, primero tenía que comer del árbol de la vida y luego del árbol de la ciencia. Bueno, una palomita, hermana Normita, muy bien. Pero aún así, perfecto, aquí ya estamos. La hermana nos está diciendo algo interesante. ¿Cuántos árboles en total habían en el huerto? ¿Cuántos árboles en total habían en el huerto? 13. Ah, ya, sí. Entonces tenía la estatura de los árboles de que eran vencedores. Exactamente. Así que habían 13 árboles, pero ¿de cuántos de esos 13 Dios le dijo que comiera? De todos. Ah, de los de 12. Y de uno le prohibió. Ok. Entonces, el Señor le dijo que comiera de todos los árboles, ¿Qué número es ese? Todos los árboles son 13. Pero de uno de esos 13 le dijo, no comerás. Así que le quedaron 12 árboles. ¿Qué es el número 12 en la Biblia? Es el número del gobierno perfecto, santo, justo de Dios. Entonces le dijo en tantas palabras, aliméntate del gobierno de la palabra procedente del árbol de la vida y de los 11 árboles de los vencedores de las creaciones prehistóricas. Eso iba a servir de crecimiento espiritual para él, para que él dejara de ser un vástago sequel y empezara a crecer como un árbol floreciente, lleno de todo tipo de sustento y alimento, y él iba a tener una estatura perfecta. Pero desde ese entonces, amados míos, nuestra vida está trunca.
Desde ese tiempo nuestra vida quedó truncada por Adán femenino. Quedó truncada. ¿Por qué? Porque hasta ahorita todavía nuestra mente se queda. Ahora es un árbol, ya ha dejado de ser un vástago, ya es un árbol lleno de desdén, tinieblas, muerte y odio. Ahora, Jesucristo vino a salvarnos, ¿es cierto? Amén. ¿A salvarnos de qué? La muerte y el infierno, dice el hermano Martín. Nos vino a salvar del desdén, de las tinieblas, de la muerte y del odio, que es el velo de engaño del Leviatán. Una vez que Él nos viene a redimir de eso, ¿se acuerdan que hicimos un ejemplo, Martín? Donde les dije, ahora ese velo, ¿qué pasa? Cuando el Señor Jesucristo quiere arrancarnos ese velo, ¿qué hacemos? Lo defendemos con uñas y dientes y decimos, yo no voy a soltar ese velo. ¿Cuál es ese velo? Para que quede marcado otra vez el desdén, las tinieblas, la muerte y el odio. Cuando el Señor Jesucristo viene y nos dice, pero ahora yo te traigo un velo de sangre, te traigo un velo de sangre, suelta ese velo de Leviatán. Pero ¿qué pasa? No lo voy a soltar. Y así, en esa condición, se encuentran millones y millones y millones de cristianos en el mundo entero que ya se han ido con el Señor y que estamos aquí en esta tierra y que nadie jamás nos ha hablado de que el Señor Jesús vino para despojarnos de ese velo de engaño de Leviatán que debimos haber entregado en el momento que conocimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Vieron eso? Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento como peritos arquitectos. ¿Cómo estamos construyendo? Sí. Así es. Con el velo de Dios o el velo de Leviatán. Ese es el punto, hermano Martín. ¿Con qué tipo? Fíjate, a final de cuentas, la mente Sequel aceptó este velo y mediante la guianza, conducción de ese velo, es como nosotros somos un perito constructor. Ahora, para más bíblicamente entendible, tenemos, como dice el apóstol Pablo, esa sabiduría terrena, animal, diabólica. Con eso lo resume todo. El hermano está preguntando, dice que si es literal, dice, cuando hablamos de árboles, es literal, es decir, hablamos de árboles como usted y yo conocemos, dice, o árboles es una simbología. No meramente, hermano, mire, déjenme hablárselo bíblicamente, ¿sí? ¿Entienden la pregunta que el hermano está haciendo? ¿Sí? Dice, si fueran árboles de verdad, entonces Dios convirtió a esos seres vencedores en árboles como los que conocemos ahora. El término árboles me tiene confundido, no sé si es un término real o figurativo, dice favor de explicar. Bueno, se lo voy a explicar con un texto bíblico, mi amado hermano. Me gustan las preguntas, amo que pregunten, me gusta, ¿por qué? Porque así es como nosotros aprendemos la hermosa palabra del Señor. Hermano Fabián, hermanos míos que me están escuchando, quiero que vayamos a Isaías capítulo 61. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso no se rompe. All right, muy bien. Vamos a ver. Quiero que vayamos, hermano Fabián, hermanita Normita, hermana Mireya, vamos rápido a Isaías 61 y vamos a ver el versículo 3. 61, capítulo 61 de Isaías, versículo 3. Y vamos a ver ahí un texto, y hermano Fabián, ¿cómo podría yo decir? Nunca hago palabras o comentarios con el afán de ofender. Gracias, hermano. No, nunca, mis hermanos. Pero si algún día parece así, díganmelo para poder disculparme. Si somos un poquito más inteligentes, eso es lo que quiero decir. Si somos un poquito más inteligentes, entenderemos, cierto, en un sentido, la forma figurativa, pero también vamos a verlo en forma literal, en forma material. Dice este versículo de esta manera:
a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. Ahora, aguárdenme ahí, manto de alegría. Ya no un velo o un manto de engaño de Leviatán. Bendito su santo nombre, gloria al Señor. Me gozo con esto. Él viene para quitarnos ese velo de engaño y poner un velo o un manto ¿qué? De alegría. Ahora vean esto, dice manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Tremendo, miren. Y serán llamados árboles de justicia. Hermano Fabián, usted, la hermana Talía, la hermana Normita, el hermano Daniel, el hermano Martín, la hermana Lourdes, cuando hemos llegado a todo esto, seremos llamados entonces árboles de justicia. Y entonces, y entonces cuando estemos en la nueva ciudad, esos árboles de justicia no pueden ir matitas, no pueden ir arbustos, tienen que ser árboles. ¿Sí estoy dando a entender eso? Dios no va a querer ahí matitas, en macetita, una plantita que esté en una macetita. Ya necesitan ser árboles. Y dice que serán enviados esos árboles, fíjese bien, hermanito Fabián, esos árboles serán enviados a los 99 universos, a las 12 nuevas creaciones, serán enviados al lago de fuego, serán como árboles que darán su sabiduría, que darán de su conocimiento, que darán la palabra con toda la plenitud del conocimiento y de la estatura completa, tanto del Hijo como del Padre. Sus frutos. O sea, esos son los frutos. Dar de comer. Dar de comer. Entonces, dar reposo, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, hermano Fabián, cuando usted está escribiendo esos pensamientos en el Face, que yo luego estoy checándolo, ya le he dicho que luego estoy ahí nada más checando a ver qué escribe. Cuando está bien, ningún comentario hago, digo gloria a Dios por lo que el hermano está haciendo. Pero entonces lo que usted está haciendo, ¿qué cosa es? Es estar dando fruto, porque usted ya es un árbol. Usted me está oyendo predicar ahorita a mí. ¿Qué cosa soy? Soy un árbol que estoy dando ya fruto, que estoy dando del fruto que produzco, ya puedo darlo de comer a ustedes. Exactamente así es como Dios tenía a esos árboles en el huerto del Edén. Pero ahora quiero que oigan algo que es a lo mejor para algunos de ustedes puede ser descabellado. Pero esas criaturas, y miren que tengo que entrar en el tema de las criaturas Hayot, Ofam y Galgal. Iba yo a empezar este domingo, porque el Señor me está apurando ya, porque hay una hermanita Gabriela, que ella está en Monterrey, y está siguiendo al pie de la letra, está siguiendo constantemente nuestras predicaciones que transmitimos, y ya está ansiosa porque hable de estas criaturas. Pero ahora déjenme decirles una cosa, y esto tiene que ver con un texto, hermano Fabián. Ahora déjenme decirles esto: estas criaturas o estos árboles son llamados árboles porque llegaron a pasar de ser un vástago a ser un árbol crecido, desarrollado, productivo, etcétera, etcétera. Entonces, estas criaturas estaban ahí en el huerto, eran como acompañantes de Adán y de Eva, estando en el huerto. Eran criaturas que estaban ahí físicamente. Fíjense bien en eso, ¿están oyéndome? Eran criaturas, pero eran llamados, ¿qué cosa? Árboles. Ahora, quiero que vayamos rápido a Marcos capítulo 1, Marcos 1. A ver, ahora me están diciendo ustedes que no les deje de darles a conocer lo que me están haciendo comentarios en internet. El hermano Fabián dice entonces árboles son personas tal cual como fueron creados
pero con pleno conocimiento de la palabra de Dios, y que han vencido con la sangre de Cristo y con su testimonio. Bueno, al principio de su comentario, hermano Fabián, la mitad está correcto y la otra mitad no está correcto. Déjeme explicárselo, porque estamos en el tema y me gusta que estemos en el tema. Al principio lo que usted está diciendo es correcto, pero cuando dice que han vencido con la sangre de Cristo y con su testimonio, ahí sí ya no, hermano. No, porque ellos nunca en su tiempo son criaturas prehistóricas del tiempo de padre maldad, del tiempo de madre maldad, del tiempo de Abadón. Ellos no conocían la sangre de Jesucristo, sino puedo aceptar únicamente la palabra testimonio, únicamente, pero no con la sangre, porque la sangre vino muchísimo eones más después. No era la imagen de Dios. Exactamente. Cosa que nosotros sí somos. Exactamente, así es. Entonces dice la hermana Normita, dice, a ver, ya me dio curiosidad, ¿cuántos de la primera creación fueron hechos árboles y cuántos de cada creación? Ay, hermanita, esa es la pregunta del millón. Ahí sí no tengo una respuesta, mi amor. Ahí sí no tengo una respuesta, mijita chula, porque solamente podemos pensar. Yo lo he solamente cuantificado de esta manera, solamente de forma para ejemplarizar 50% y 50%, pero eso es especulativo. No sé si queda claro, Normita, si no, dime. No hay un número. No hay un número, hija, no hay un número que en un momento determinado pueda yo decir. Cuando yo menciono 50% fueron vencedores y 50% no vencieron, es un ejemplo, nada más, un ejemplo, pero es especulativo el ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a ver, Marcos capítulo 1, para terminar con la pregunta de mi hermano Fabián. Marcos capítulo 1, versículo 13. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Muy bien, voy a volverlo a repetir para que si no se haya escuchado. Está hablando de Jesús cuando estaba en el desierto, en el desierto de la tentación o de ser probado. Y estuvo allí el Señor Jesucristo en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Pero también estaban ahí con él las fieras. Ahora, oye bien esto, hermanita Norma, oye bien esto. Estaban ahí también las fieras. ¿Cuáles fieras? Las fieras de las creaciones anteriores que no vencieron, que se unieron a Padre Maldad, a Madre Maldad y a Abadón, y estaban ahí también para atacar al mismo Señor Jesucristo. Estaban ahí para atacarlo. Entonces había un ataque personal, eran criaturas que estaban ahí en forma personal. Que estos no son los no vencedores. Que estos no son los vencedores, ahora son los no vencedores, que son demonios, entre ellos los llamados espíritus o demonios Shadim, de los que hemos estado hablando continuamente, últimamente. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, podemos seguir. Es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso estar viendo todas estas cosas grandes que nuestro Dios ha hecho. Así que ahora, como pueden ver, ¿qué necesitamos nosotros para ser un buen perito, arquitecto, constructor? Necesitamos cambiar, poner el velo que Dios ponga sobre nosotros, el velo que nos va a traer a cada uno de nosotros, nos va a traer, en este caso, luz, nos va a dar vida, nos va a dar amor, y lo contrario al desdén es, se me olvida ahí la palabra, Reverencia. Amigos, que era reverencia. Bueno, vamos a ponerlo así. Entonces tenemos reverencia. Creo que sí, ¿verdad? Sí, hermano Daniel, Creo que reverencia. Sí. Bien.
Entonces, como pueden darse cuenta, mis hermanos, para poder ser ahora, ¿te acuerdas que al principio, se acuerdan ustedes que al principio yo les estuve hablando sobre fundamentos? ¿Se acuerdan que vimos que el fundamento para ser un buen perito, arquitecto, constructor y para empezar a crecer, vimos que era importante las ofrendas y los diezmos? Y dijimos que las ofrendas y los diezmos era la base fundamental para poder edificar sobre eso. ¿Y qué íbamos a edificar sobre los diezmos y sobre las ofrendas? Íbamos a edificar sangre, fuego y agua. Y luego de ahí ya empezamos a ver el edificio, como dice el apóstol Pablo, un edificio bien edificado, bien construido, bien compaginado. Deben de recordar eso. Entonces, mientras nosotros no nos deshagamos de todo este velo de engaño de Leviatán, entonces siempre estaremos como un vástago en maldad, en pecado. Entonces Dios quiere que cambiemos ese carácter de nuestra mente Ezequiel por una obediencia, recibiendo en este caso la reverencia, la luz, la vida y el amor que vienen en este caso del Señor. Bueno, ha sido tan bueno todo esto. Entonces, sí, Adán, lo único que nos estabas diciendo que Adán, antes del pecado, ya ese vástago de maldad ya empezaba a estar ahí, ¿verdad? Eso, porque dices que no obedeció, no labró, no cuidó, no comió y no obedeció. no. Entonces ya desde ahí ya estaba mal, ya Así es. estaba ya ahí. Ajá, ¿vieron eso? Ya. ¿Vieron eso? Entonces, O sea, fíjate que es muy importante eso. De tinieblas, odio, así, desde ya estaba trabajando, ya empezaba a trabajar, ¿verdad? Ya estaba trabajando por Todavía una no elección. caía así bien, pero ya estaba trabajando. Exactamente. Fíjate que eso es algo que de alguna manera nos había a lo mejor causado cierta inquietud. Cuando lo he manifestado, cuando lo he predicado, siempre ha habido todo eso. Y desgraciadamente nunca había tenido la oportunidad de poder explicarlo y ampliarlo de la manera como lo estamos haciendo ahorita. Esa es la razón. Así que vamos, ¿se acuerdan que quedamos en un versículo de Efesios 4:23? Aunque ya vamos a acabar. Efesios 4:23. Voy a borrar esto para que ustedes, y creo que esta balanza que voy a enseñarles ahorita es algo que ya habíamos visto anteriormente. Es más, creo que es ahí donde nos quedamos la última vez que estuve hablando sobre eso. Así que vamos a ver aquí. Ahorita acercamos la cámara y vemos aquí cómo está el asunto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. También nos dijiste ahorita, hermano Dani, que nosotros tenemos la estatura del Señor Jesucristo, el tabernáculo, para aprender. Él en aquel entonces tenía los árboles. Exactamente. Exactamente. Para aprender de ellos. Para aprender de ellos, exacto. Wow. ¿Está claro? Me sale un poquito medio no tan simétrico. Bueno, no tanto, pero ahí está, me defiendo. Gloria a Dios. Y a renovaros, dice, en el así espíritu de vuestra mente. Ajá, muy bien. Aquí tenemos la renovación. ¿Tienen ese dibujo? ¿Lo tienes, Martín? ¿Debe de estar? No, ¿a poco no? Sí. No. Sí, yo lo veo. Bueno, ya No, vamos a creo que no. Bueno, ok, entonces aquí lo tenemos. Ahora aquí vamos a ver nuevamente una nueva semilla de verdad de la palabra que viene a ser sembrada en el corazón y empieza un vástago nuevo, por así decirlo, que empezará a dar todo su fruto, empezará a mostrar frutos muy diferentes y este vástago empezará a crecer ahora ya no bajo el desdén, ya no bajo las tinieblas, ya no bajo el odio, la muerte,
ya no bajo el odio, sino que ahora, ¿a qué se refiere eso de Efesios 4:23? Voy a escribir aquí para que ustedes lo tengan como antecedente. Efesios 4:23. Y entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? De ser renovados. Aquí la palabra está diciendo, ser renovados. Ser renovados. Fíjense bien. Esa palabra ser renovado o renovados, plural o singular, significa ser restaurado. Fíjense bien en eso. Significa ser restaurado, reparado, reconstruido. Bien arreglado. Ajá. Entonces, de eso se trata. No se trata de que nada más nos convirtamos a Cristo y sigamos siendo la misma calamidad de todo el tiempo. Y desgraciadamente es así como viven muchos cristianos que no han aprendido a ser, ¿qué cosa? Renovados. No quiero meterme en muchas profundidades, no lo estoy haciendo, estoy nadando en aguas muy superficiales para que todos comprendan. Así que miren, por ejemplo, en el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa en este caso la palabra vuelto? Significa renovado. Es decir, mira, Pedrito, le dice el Señor Jesús, mira, Pedrito, tú tienes que ser convertido, porque la palabra renovado, la palabra vuelto y la palabra convertido convergen con el mismo sentido o significado. Entonces está diciendo, una vez que tú seas redimido, convertido, una vez que tú seas convertido, entonces confirma a tus hermanos. Es decir, ¿qué es eso de confirma a tus hermanos? Puedes dar entonces, quiso decir, un testimonio más real, más verdadero. Mientras tú no seas convertido, mientras no seas renovado, tu testimonio, tu predicación no va a tener el impacto que puede tenerlo cuando un corazón ha sido renovado, ha sido cambiado, transformado, etc. ¿Estoy dejándolo claro? Entonces, en otras palabras, si tú eres renovado, ¿ha quedado hacia atrás el desdén? ¿Ha quedado ya fuera las tinieblas? ¿Han quedado fuera la muerte? ¿Ha quedado fuera el odio? Ahora la palabra, el testimonio que tú vas a predicar va a ser impactante. Entonces ahora sí, confirma a tus hermanos. Pero cuando está diciendo confirma, ¿confirmar de qué? Confírmalos con el testimonio de la experiencia casada a la teoría de lo que la palabra de Dios ha hecho en tu corazón, en tu vida. Entonces dice la palabra de Dios que hay toda una larga historia sobre esas palabras que Jesús le dijo a Pedro, y una vez vuelto. Pero a ver, quiero que ustedes vean un asunto. Me quedan unos cuantos minutitos. Quiero que observen un asunto. ¿De dónde también el Señor quería que Pedro regresara? ¿De dónde quería que regresara? A lo mejor la pregunta va a estar un poco más difícil, ¿no? De sus raíces judías. Exactamente. Una vez que tú hayas dejado total y absolutamente el judaísmo, que dejes de celebrar las 7 fiestas, que dejes de circuncidar a tus hijos, que dejes de celebrar las lunas nuevas y las santas convocaciones, una vez que tú dejes todo eso y te conviertas a Cristo con toda integridad, entonces ahora sí, confirma a tus hermanos con el testimonio de tu experiencia.
¿Y saben por qué les menciono esto? No es porque tenga algo contra alguien en particular. Escúchenme antes de esto. Antes de que formulen cuestionamientos, oigan esto. Fíjense bien. ¿Qué hizo el apóstol Pedro cuando le fue dado el encargo por parte del apóstol Pablo de que cuidara la iglesia de Gálatas? ¿Qué empezó a hacer el apóstol Pedro? El apóstol Pablo le dijo: Pedrito, necesito que tú seas el pastor, ¿verdad?, sobre la iglesia de los Gálatas, ahí en Galacia. Y allá va el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Y qué empezó a hacer? A judaizarlos. No había sido renovado. Como todavía no había sido renovado, muy bien, hermano Martín, como todavía no había tenido la experiencia y Jesús se lo había dicho, y una vez vuelto, una vez que tú regreses de tus raíces judaicas, costumbres y tradiciones judías, cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. Entonces ahí estaba el apóstol Pablo, llevando a la circuncisión a los cristianos de Galacia, a quienes el apóstol Pablo le había costado un buen y arduo trabajo de evangelizarlos y cristianizarlos. Y viene Pedrito y los empieza a judaizar nuevamente. Y si ustedes leen el libro de Gálatas, y si ustedes leen la primera y segunda epístola del apóstol Pedro, ahí Pedro ya es una criatura 100% renovada. Maravillosas las cartas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, cuando él ya está renovado. Y vean su predicación. Es una predicación donde está confirmando a sus hermanos. Y es que al final de cuentas, hermano, el judaísmo no había traído más que tinieblas, desdén, odio. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces el Señor les dijo que dejaran eso, ¿no? Para poder agarrar el verdadero cristianismo que les iba a traer luz a vida, ¿verdad? Así es. Así es de que a final de cuentas el apóstol Pedro en la primera y segunda epístola ya él está teniendo una predicación de una renovación. Ahora se puede decir que ya es un vástago en crecimiento, sin el velo de engaño de Leviatán. Ahora ya está trabajando como un verdadero perito, arquitecto, constructor, Sequel, en el corazón de las iglesias. ¿Y cuántos no somos edificados, bendito sea el nombre de nuestro Dios, por la predicación de un Pedro renovado en primera y segunda de Pedro? ¿Cuántos no hemos sido bendecidos, edificados con esas predicaciones de un verdadero perito, arquitecto, constructor, Sequel, llamado Pedro? Pues fíjate que aún ahí todavía no, porque si te das cuenta, qué bueno tu observación, ahí todavía el apóstol Pedro, a pesar de que ya estaba lleno del Espíritu Santo, todavía no había encontrado el ser una persona renovada. El Espíritu Santo empezó a hacer el trabajo, pero fíjate una cosa curiosa, me gusta tu observación o tu pregunta. Qué tremendo, porque nosotros tenemos que ser personas en una verdadera y total entrega absoluta en manos y guianza del Espíritu Santo. Y si ponemos nuestras trabas al Espíritu Santo, aunque tú estés bautizado con el Espíritu Santo como Jesús y como Dios respetará tu libre albedrío y te seguirá guiando, seguirás hablando en lenguas, seguirás siendo una persona ungida, pero siempre habrá algo que tu mente Sequel tendrá como resistencia. Fue hasta entonces cuando el Espíritu Santo progresivamente, paulatinamente, empezó a hacer una obra precisamente de renovación en la vida del apóstol Pedro. Fue más adelante. A veces creemos, como usted dice, que tenemos el Espíritu Santo, pero somos imitadores nada más. Bueno, mira, me gusta de todas maneras, a lo mejor me gusta ese concepto, pero ¿sabes qué? Simplemente, ¿qué pasa cuando hay gentes que cuando tienen el Espíritu Santo, lejos de sentirse más humildes delante de Dios, se llenan de orgullo, de arrogancia?
han visto a ese Benny Hinn que ni siquiera tiene el Espíritu Santo, ni siquiera Cash Luna, ni nadie de ellos, y cómo toman su saco y tratan de saquear o sacatear o no sé cómo, con el saco, a puros sacazos, tratan de que según ellos reciban el Espíritu Santo, pero ni él lo tiene, y sin embargo cree que lo tiene. ¿Y cómo es que no son renovados? Son gente que no están renovados. Si hablamos de David Diamond o Diamond o como se le diga, él tampoco tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser renovado si el que va a hacer la renovación en nosotros es el Espíritu Santo? Pero el apóstol Pedro tardó, hermano. Tardó. O sea, Así no es. fue fácil para él. No fue fácil para él, fue algo difícil. Okay. Le costó un poco de trabajo al Espíritu Al de Espíritu Dios. de Dios, ok. Pero sí lo logró. Muy bien. Entonces, amados míos, pues damos gracias a nuestro Dios. Siempre. Fue una muy buena lección. Por lo menos yo lo disfruté, me gustó bastante. Creo que aprendimos cosas hermosas, cosas maravillosas. Ok. Creo que hasta quedó más todavía, ¿verdad, Manoli? De lo que habíamos estado hablando anteriormente. Dios misericordiosamente, mirando nuestra necesidad, Él nos va guiando a una mejor comprensión. ¿Por qué? Porque es importante que lo comprendamos y lo aprendamos. Así que si no fuera trascendental, miren, simplemente no habría trascendencia en ello. Gracias sean dadas a nuestro Dios por el Espíritu Santo, por nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hermosa hora. Y pues hermanos, mañana es miércoles. Mañana miércoles los espero, primeramente Dios, en la mañana. Mañana miércoles los espero en la mañana. Pero recuerden que mañana en la noche no tenemos reunión, hermano Martín. Mañana miércoles no tenemos en la noche, nada más en la mañana. ¿Y el jueves? El jueves tendremos mañana y tarde. Viernes, si Dios nos permite vivir, mañana y tarde. ¿Ok? Ok, entonces vamos a darle las gracias a nuestro Dios. Vamos a bendecir su santo nombre. Nuestro precioso Dios y Padre eterno, queremos expresarte nuestra gratitud por esta hermosa enseñanza, por esta hermosa palabra que tú nos has regalado. Quiero agradecer la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron con nosotros, Señor, a través de esta página de internet. Por todos aquellos, mi Dios, que están ahí todavía esperando recibir la bendición final de este estudio bíblico. Gracias por mis hermanos de internet. Gracias, oh Dios, por mis hermanos que están aquí en vivo conmigo ahorita. Gracias por toda esta hermosa y maravillosa gente. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, mi Dios. Gracias por tu hermosa palabra. Y ahora, Señor Dios, bendice nuestras manos para darte a ti, Señor, para darte una ofrenda, para darte nuestros diezmos. Si mis hermanos que por internet nos miran, mueve sus preciosos corazones para que ellos de manera espontánea y voluntaria también puedan sentir el gozo y la alegría de enviar sus diezmos, si es que así desean hacerlo, o una ofrenda. Señor, bendice sus corazones, motívalos para que ellos también, Señor, se sientan deseosos de enviar diezmos u ofrendas para este ministerio que tan pobre está. Rico sí en palabra, pero en la economía necesitamos una ayuda muy grande de parte de nuestros amados hermanos. Gracias, mi Dios, bendícelos a todos ellos, bendícelos por amor de tu santo nombre. Y ahora te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día en que tú vengas, mi Dios. Gracias. Bien, mis hermanos, hermana Anita y hermana Mireya, si Dios quiere, nos vemos mañana por allá. Mireya y Anita, si Dios lo permite, mañana estoy allá con ustedes, si no sucede otra cosa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.